Hola, hola y bienvenidos a un nuevo tutorial, esta vez con un diseño totalmente hecho por mí. Espero que lo disfrutes y vamos a ver cómo queda. Bienvenidos. Para realizar este proyecto vamos a estar utilizando lanitas de colores. En este caso yo estoy utilizando estas que son algodón, una aguja adecuada para estos hilos. En este caso voy a usar esta marca Balloon Amigo, y de esta marca me indica que es para aguja de 3,5. Sin embargo, por la experiencia yo voy a utilizar aguja de 2,5, que creo que me va mucho mejor con esta lanita. Y bueno, creo que también voy a necesitar color negro, blanco, y de todas maneras todos los materiales te los voy a dejar listados aquí. Vamos a empezar en la cabecita haciendo un anillo mágico, paso, giro, traigo y hago mi cadeneta. Este anillo mágico lo tienes en más detalle en mi video de la mariposa, ahí te lo enseño a hacer más despacito. Aquí vamos a empezar a hacer puntos bajos, en este caso 6 puntos bajos. No olvides marcar tu primer punto. Cierro el anillo mágico y esto me debe quedar así. Ahora para la segunda fila vamos a hacer un aumento en cada punto. Eso quiere decir que en este que tenía marcado, que es mi primer punto, voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo huequito. Nuevamente un aumento, o sea 2 puntos en el mismo huequito, y así vamos a hacer toda la fila. Teníamos 6 puntos, vamos a terminar con 12 esta fila. Ok, ya con los 12 puntos vamos a hacer la tercera fila. Va a ser un punto solito, un punto sencillo. Voy a marcarlo. Siempre marco mi primer punto de cada vuelta. Un punto solito, y en el siguiente voy a hacer un aumento, o sea 2 puntos en el mismo huequito. Y eso lo voy a repetir toda la fila. Un punto solito seguido de un aumento. Vamos para la cuarta fila, en la que vamos a hacer ahora un punto sencillo, un punto bajo. En el siguiente espacio otro punto bajo, es decir, llevo 2 solitos, y en el siguiente un aumento, o sea uno doble, y eso lo vamos a repetir toda la vuelta. 2 puntos bajos, uno en cada espacio, seguido de un aumento. 1, 2 y el aumento, o sea el doble. Ahora en la siguiente fila vamos a hacer 3 puntos solitos, 1, 2, 3, seguido de un aumento, y esto lo vamos a repetir toda la vuelta. 1, 2, 3, seguido de aumento. Esa es la fila número 5. Y la fila número 6 va a ser 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aumento toda la fila.
Y la fila número 7 va a ser 5, 1, 2, 3, 4, 5, seguido de aumento. Y así toda la fila. Entonces te dejo aquí escrito para que vayamos adelantando en la fila número 5, 6 y 7. Y así nos debe estar quedando. Ahora vamos para la fila número 8, en la que vamos a hacer 8 y 9 va a ser igual. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Ya no vamos a hacer aumentos en estas dos filas. Entonces solo un punto sencillo en cada espacio. Esto quiere decir que vamos a seguir teniendo 42 puntos. Y esto lo vamos a hacer en esta fila, que es la número 8, y en la siguiente, que es la número 9, iguales. Y así nos va quedando. Entonces este es el tejido del derecho y este es el tejido del revés. Aquí ya lo que podemos hacer es ir sacando este tejido, así, irlo doblando, y vamos a continuar entonces con la fila número 10. Vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Entonces 6 puntos sencillos y su aumento, o sea el doble, 6 y doble, así toda la vuelta. Y luego las filas 11 y 12 van a ser un punto bajo en cada espacio. Y así nos va quedando, ya se va viendo la forma de la cabecita. Ahora vamos a seguir con la vuelta número 13, en la que vamos a hacer 7 puntos, cada uno en su espacio, seguido de un aumento. Toda la vuelta 7 puntos, un aumento. Después nos vamos a ir fila 14, 15, 16, 17 y 18 haciendo un punto en cada espacio, sin aumentos. Ahora vamos para la vuelta número 19, en la que vamos a empezar a cerrar. Y aquí vamos a hacer 7 puntos, uno en cada espacio. Seguido de una disminución. Entonces la disminución, tomo solamente la hebra delantera del primer punto a disminuir, tomo la hebra delantera del siguiente punto, es decir, de estos dos puntos he tomado la hebrita de adelante, tomo hebra, paso por esas dos hebritas delanteras, tomo hebra y termino mi disminución. Así sería la disminución. Ahora en el siguiente espacio, que es este, vamos a seguir con los mismos 7 puntos. Y nuevamente disminución, hebra delantera del otro punto, paso por esas dos delanteras y cierro. Y así toda la vuelta de 7 puntos, disminución. Entonces en la vuelta número 20 vamos a hacer 6 puntos, 2, 4, 5, 6, seguidos de su disminución. Y así toda la vuelta. Ahora nos vamos para la vuelta número 21, en el que vamos a hacer 5 puntos con su disminución. Siempre marco el primer punto, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Siguiente punto, empiezo otra vez las 5. Termino con disminución. Ese debe ser el último punto. Y así nos va quedando
la forma de la cabecita del oso. Y ahora vamos a seguir haciendo las siguientes filas con 4 puntos disminución. Esa sería la fila número 22 y la número 23 con 3 puntos, una disminución. Y así nos quedó la cabecita. Todavía no le voy a poner los ojos. Para el cuerpo vamos a empezar desde las piernitas hacia arriba. Entonces, vamos a hacer el anillo mágico con 6 puntos en su interior. Llegó todo el sol. Cierro. Voy a hacer ahora un aumento en cada espacio. Eso quiere decir 2 puntos. Aquí llevo 1 y 2 en el mismo huequito. Ahora un punto bajo solito seguido de un aumento. Toda la vuelta va a ser igual, un punto y un aumento. Ahora la vuelta número 4 voy a hacer 2 puntos, uno en cada espacio. Entonces aquí llevo 1, lo marco, en el siguiente otro y en el siguiente sí el aumento, y así toda la vuelta, 2 puntos, uno en cada espacio seguido de el aumento. Vuelta número 5, un punto bajo en cada espacio. Entonces aquí ya no vamos a hacer aumentos, un punto en cada espacio. Ahora vamos para la vuelta número 6. Voy a poner al derecho mi tejido, o sea, así. Y aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. Dos, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y vamos a hacer 3 disminuciones. Entonces recordemos nuestra disminución, una en el siguiente, 2 y en el siguiente, 3. Y vamos a seguir con 12 puntos, que son los que nos quedan, uno en cada espacio. Ahora para la vuelta número 7 vamos a empezar con 5 puntos bajos, y 2 disminuciones. Otros 6 puntos. Nuevamente 2 disminuciones. Una y 2. Y termino con 2 puntos bajos, 1 y 2, cada uno en su espacio. Así nos va quedando este piecito. Ahora vamos a hacer la fila número 8, 9 y 10, 3 filas
de un punto en cada espacio. Ya no vamos a aumentar ni a disminuir en estas 3 filas. Para la fila número 11 vamos a hacer 4 puntos, uno en cada espacio. Seguido de un aumento, y esto lo vamos a repetir otras 2 veces más. En total 3 veces en esta fila. Y deben sobrarte 2 espacios donde vamos a hacer un punto en cada espacio. La vuelta número 12 será un punto en cada espacio, sin aumentos, sin disminuciones. Al final ya solamente nos queda cortar, no tengo que dejar tanto espacio, voy a cortar y sacar. Y así nos ha quedado esta piernita. Vamos a hacer exactamente lo mismo nuevamente con la otra patica, pero esta vez no la vamos a cortar. Tú la terminas y la dejas así, sin cortarla. Ahora voy a continuar con mi segunda patica haciendo un punto, dos, y ahora voy a tomar esta otra patica. Miro que mis paticas, a ver cómo me van a quedar. Digamos que así, ellas no me van a quedar justo mirando para el frente, sino un poquito mirando hacia los lados. Una vez las tengo así, voy a ingresar la aguja y aquí en el punto justo enfrente del que yo ya tejí, sería este, voy a hacer un punto y voy a seguir tejiendo en esa patica, un punto en cada espacio. Aquí este sería mi último punto a tejer de esta patica, porque este ya está tejido, fue el punto de unión. Entonces me voy a pasar directamente a la otra patica. Entonces este ya está tejido, sería en este. No voy a dejar el punto tan grande porque si no me quedaría un huequito. Y sigo tejiendo un punto en cada espacio. Ahora vamos a contar, debes tener 40 puntos. Seguimos con la vuelta número 2 del cuerpo. Vamos a hacer 2 puntos, un aumento, otro aumento, es decir, 2 aumentos seguidos. Me quedaron aquí en la parte de atrás y sigo tejiendo puntos bajos, 1, 2, 3, 17 y 18 puntos. Nuevamente 2 aumentos, 1 y 2, y terminaré con 16 puntos, uno en cada espacio. En la siguiente fila vamos a hacer otra vez 2 puntos,
un aumento, y ahora 22 puntos, 22, un aumento, y finalizamos con 18 puntos. Ahora vamos a hacer la fila 4, 5, 6 y 7, 4 filas de un punto en cada espacio, sin aumentos, sin disminuciones, un solo punto en cada espacio. No olvides siempre marcar tu primer punto. Y así nos va quedando, miren qué lindo. Ahora vamos a seguir con la fila número 8. Aquí en la 8 ya no vamos a seguir creciendo, vamos a empezar a hacer disminuciones. Así que aquí voy a hacer 2 puntos bajos y voy a hacer otra vez 2 disminuciones. Digo otra vez porque ya habíamos hecho 2 aumentos juntos. Aquí vamos a hacer 2 disminuciones juntas. Así, 18 puntos. Uno en cada espacio, (17) y 18 puntos, nuevamente 2 disminuciones, una y 2, (17) y en total 18 puntos. Me quedaron 42 puntos. Ahora vamos a hacer 4 filas de un punto en cada espacio. Ahora vamos para la vuelta número 13, en la que vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Por toda la vuelta vamos a hacer lo mismo, por toda la fila. Entonces 2, 3, 4, 5 y su disminución, y así tal cual toda la fila. Ahora vamos a hacer la vuelta 14 y 15, es decir, las siguientes 2 filas las vamos a hacer de un punto en cada espacio. En cada una de ellas al final tendremos 36 puntos bajos. Y ahora que he terminado estas filas, llegó el momento de rellenar. Voy a hacerle un nudito y ahora sí vamos a empezar a poner relleno. Aquí deja relleno en la punta del pie para que vaya tomando formita. Lo mismo en la otra puntica. Entonces vamos a seguir con la vuelta número 16, donde ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Eso lo vamos a repetir toda la vuelta. 4 y su disminución. Toda la vuelta vamos a hacer lo mismo. Y vamos a continuar con la vuelta 17 y 18, en las que vamos a hacer un solo punto en cada espacio. Al final vamos a tener 30 puntos. Vamos a continuar ahora en la vuelta 19, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por toda la fila. Así vamos a terminar con 24 puntos bajos. Y luego vamos a hacer las vueltas 20 y 21 con un punto bajo en cada espacio. Una vez terminada la vuelta 21, vamos a hacer la 22, que va a ser de 2 puntos bajos, uno en cada espacio, y vamos a hacerle su disminución.
Entonces toda la vuelta vamos a hacer lo mismo, 2 puntos bajos y disminución. Ahora que he terminado esta vuelta con los 18 puntos, hago el nudo y ahora sí voy a terminar de rellenar todo el cuerpo. Y vamos a dejar hebra para unir a la cabeza. Voy a dejar una cantidad como así, es suficiente. Ahora sí, para terminar esta fila voy a quitar el marcador de punto, voy a hacer aquí un punto deslizado y voy a terminar con una cadeneta. Y voy a sacar ahora sí todo el hilo y jalo. Aquí ya me quedaría bien ajustadito. Ya con el cuerpo vamos a pasar a los brazos. Ahora vamos a hacer los brazos. Para eso vamos a volver a hacer un anillo mágico con 6 puntos en su interior. Cerramos el anillo y ahora vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos en cada espacio. Por toda la fila vamos a hacer un aumento en cada espacio. Al final vamos a tener 12 puntos. Ahora vamos para la fila número 3 y vamos a hacer un punto en cada espacio. Sin aumentos, voy a seguir con mis mismos 12 puntos al final. Entonces, vuelta 3, que es esta, la vuelta 4 y la vuelta 5, igual, un punto en cada espacio. Y 5. Vamos para la vuelta número 6. Recuerda antes que tu tejido debe estar al derecho, entonces ya debiste haberle dado la vuelta y que te quede al derecho. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada espacio, seguido de una disminución. 4 y la disminución. Y repetimos eso una vez más. 4 puntos y su disminución. Ahora, a partir de aquí hasta la fila número 18, vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Entonces, aquí repasemos cómo sabemos en qué fila vamos. Entonces, esta de aquí es la 1, es el puro centro, 2, 3, 4, 5 y 6. Así vas a saber para cuando llegues a la fila número 18 que cuentes la cantidad de filas. Siempre al terminar cada fila vamos a tener 10 puntos bajos. Ahora que está pequeño todavía puedo rellenar esta manito para que no sea más difícil más adelante. Ya terminé hasta la vuelta número 18 y lo que vamos a hacer aquí es un punto deslizado en el siguiente espacio, una cadeneta y vamos a dejar hebrita, con esto es suficiente,
para unir al cuerpo. Voy a sacar y ajusto. Listo. Entonces ahora vamos a poner un poquito más de relleno en el brazo. La idea es que el relleno más o menos llegue hasta aquí. Exacto, esta parte como de mi dedo, el ancho de mi dedo, quedó desocupada y este tiene rellenito. Y vamos a hacer otro bracito, los dos bracitos del osito. Para realizar la trompa voy a necesitar hilo blanco, aquí sigo utilizando algodón, y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 filas, tal como les dejo descrito aquí, iniciando desde el anillo mágico y terminamos aquí con 24 puntos en la fila número 4. En la fila número 5 voy a hacer simplemente un punto bajo en cada espacio, es decir, continúo con los mismos 24 puntos. Y la vuelta número 6, repito, un punto bajo en cada espacio. Al terminar, vamos a hacer en el siguiente espacio un punto deslizado, una cadeneta y vamos a cortar. Aquí, para saber qué tanto cortar en la boquita, vamos a darle una vuelta, 2 vueltas y media, más o menos yo le dejo casi 3, aquí 3. Y voy a sacar y aseguro. Entonces, que la unión de la cabeza, esta parte te quede hacia atrás. Vamos, esta también, esta parte hacia abajo. Y ahora sí, vamos a contar 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Justo terminando la fila número 12, voy a poner aquí con un alfiler para que no se me vaya a mover. Vamos a poner el hocico. Ahora sí, necesitamos una aguja lanera y vamos a empezar a unir. ¿Cómo vamos a hacer estas uniones? Vamos a hacerlas lo más cerca posible al hocico, ¿sí? Entre esta línea invisible que hay entre el hocico y la cabecita. Entonces vamos a meter lo más cerca posible, una por debajo del cuerpo de la cabecita, y voy a tomar solamente la hebra de afuera, la más externa, y voy a entrar por la siguiente hebrita. Así. Ahora nuevamente por el cuerpo, por la cabeza, perdón. Y así voy a seguir cosiendo. Solo en la hebrita de afuera. Aquí ya estoy encima de la fila número 12, terminando la 12, esta es la 12, estoy en la fila justo debajo de esa filita 12. Y me voy a ir en horizontal
uniendo por esa fila. Una vez que ya la tengo así, todavía me hace falta rellenar esto. Voy a ponerle los ojitos y voy a rellenar ahora sí la cabeza. Voy a estar usando ojitos de 11 milímetros redondos y me voy a ubicar justo por la misma fila donde estaba uniendo, o sea, al final de la fila 12, y aquí, como lo más cerquita a la trompa, voy a poner mi primer ojito. Ahora de la misma manera voy a poner el siguiente ojito, así. Vamos a ponerlos seguros. Y ahora sí voy a rellenar la cabeza. Y así quedó rellena la cabecita, entonces también, mira, no se nos hunde, está bien compacta, ese es lo ideal. Listo, entonces ya tengo mis ojitos, tengo un huequito aquí, todavía no he rellenado la nariz. Lo que voy a hacer ahora es utilizar hilo negro. Yo suelo utilizar uno que se llama hilo artesanal. Me gusta este grosor y me gusta porque es lisito. Si tú tienes, también te puede servir hilo macramé de color negro, o revisa si de pronto con hilo crochet. Necesitamos solo un pedacito más o menos así de grande y le voy a hacer un nudo en el borde. En este caso voy a estar utilizando nariz de seguridad. Si tú no tienes narices de seguridad, puedes bordar la nariz con este mismo hilo. Entonces, la nariz que voy a estar utilizando es esta. Y esta nariz la voy a estar poniendo aquí. Entonces, creo que va a ser aquí la nariz. Eso quiere decir en la fila 1, 2 y 3 y justo en el centro de la cabecita. Entonces voy a meter hilo y la aguja la voy a sacar justo por ahí. Tiene un nudito. Ahora voy a seguir siguiendo mi dibujo. Voy a seguir mi dibujo. Voy a ponerla por aquí y voy a irme a los lados para terminar la sonrisa. 1, 2 y la mitad. Esto quiere decir aquí. Voy a hacer nuevamente otro nudito y voy a meterlo por este mismo espacio.
el nudo tiene que entrar, tiene que quedar ahí adentro y listo. Ahora sí le voy a poner la nariz. Y así nos va quedando. Ahora ya puedo cortar, aquí vamos a mirar, ya quedó bien seguro. Este hilo lo puedo dejar por dentro. Y voy a cerrar un poquito más antes de rellenar. Listo, ahora sí voy a agregarle relleno. Y creo que con esto ya es suficiente. Y voy a seguir uniendo como venía haciendo. Y ya con esto voy a terminar. Hago un nudo lo más abajo posible, otro nudito para reforzar, y ahora sí meto por la cabecita también por el mismo lado blanco. No voy a meter por un lado donde se me vea el hilo y que entre el nudo. Esto lo puedo dejar por dentro. Ahora voy a hacerle un detalle a los ojitos para que se vea como más tierno. Entonces voy a entrar por cualquier parte, salgo por la mitad del ojito y voy a salir justo, volver a entrar, perdón, justo por la mitad del ojito, salgo por la mitad del ojito y ahora hago un nudo. Doble para que no se me vaya a salir por el tejido y voy a volver a entrar por esta mitad. Ahora podría hacerle también las cejitas. Vamos a ver cómo están en el dibujo. Así. Las cejitas, entonces voy a abarcar 2 filas. Me muevo para el otro lado, siempre mirando que haya simetría. Se me quedó por dentro. Creo que corté muy poquito. Sí me va a alcanzar, pero corté muy poquito. Entonces, 1, 2. Más o menos estoy saliendo como a la mitad de atrás del ojo. Entonces, en esta fila, en la mitad de atrás del ojito, así. Hago un nudito antes de meter, dejándole espacio para la cejita. Entre más gordito ese nudo, mejor, para que no se salga fácilmente. Y vamos a entrar otra vez en simetría con el otro lado.
Y así nos quedaría la carita. ¡Uy, quedó hermoso, hermoso! Quedó muy lindo. Con la misma lanita de color blanco voy a coger un trozo, voy a ponerle un nudo al extremo y voy a seguir decorando. Esta vez voy a salir aquí más hacia el interior del ojo y voy a terminar justo donde empieza la línea negra. Esto lo voy a pasar para el otro lado. Me queda más fácil aquí, sí. No vamos a jalar mucho porque si no se nos puede recoger la carita. Y vamos a hacerle nuevamente un nudo dejándole espacio para que entre otra vez. Así. Y vamos a entrar por aquí. ¿Ya entró? Perfecto. Así ya nos quedó la carita. ¡Uy, qué cosa tan hermosa! Entonces, si tú no tienes nariz de seguridad, con el hilo negro lo que vas a hacer es un triangulito. Haces un triángulo y empiezas a rellenar ese triangulito. Así te evitas la nariz. Y hazlo bien tupido, que te quede bien gruesita esa nariz, dando por un lado, rellenando, rellenando. Y al final puedes mandar una línea negra desde aquí hasta aquí para que te tape la parte de arriba de esas rayitas que hiciste y ya escondes el hilo. Ahora vamos a hacer las orejitas y para eso vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos, aumentos en la siguiente fila y un aumento en la tercera fila. Luego en la cuarta y quinta fila vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Es decir, vamos a tener 18 puntos que vamos a ir haciendo por la fila 4 y 18 puntos en la fila número 5. Al terminar la última fila vamos a hacer, aquí tenía el marcador de punto, ya lo quité. Aquí para terminar voy a hacer mi punto deslizado, una cadeneta y voy a dejar hebra para unir a la cabecita. Yo creo que esto es suficiente. Ahora vamos a sacar por aquí y vamos a hacer 2 orejitas. Ahora sí vamos a terminar la cabecita haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Ahora voy a hacer un punto, una disminución por toda la cabecita. Y termino haciendo en el siguiente espacio, que es el que tenía marcado, un punto deslizado, una cadeneta y ahora sí no necesito dejar hebra, sino que voy a cortar y aseguro. Así me quedó el huequito de la cabeza.